Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, bienvenidos todos aquellos que fielmente desde este tiempo que hemos comenzado a compartir la palabra todos los días de la semana, menos el día miércoles. Bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios un día más. Bienvenidos, que el Señor los guarde, espero que el Señor los haya bendecido como nos promete en su palabra. Y estamos listos para hablar un poquito del libro de Ezequiel y hablar un poco de lo que significa ser una atalaya. Usted y yo al día de hoy somos más que nunca atalayas para el Señor. Así que vamos, antes de orar y antes de ir al libro de Ezequiel, como lo hacemos cada día, hermanos, vamos a ir al Salmo 149. Yo le voy a pedir que usted, por favor, comparta conmigo esta lectura. Ojalá que usted la pueda leer ahí con el esposo, la esposa, los niños, o si está usted solo o sola, si lo puede leer. Vamos a leer el Salmo 149 del 1 al versículo 5. Salmo 149, versículo 1 al 5. ¿Está listo? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Y el versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria. Fíjese, y canten aún sobre sus camas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lo que el Señor nos pide. Aún en nuestra cama, alabemos a Dios, alabemos a Cristo. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar con este tiempo de el atalaya. Le puse este título al estudio: Atalaya, no te canses. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por nuestra salvación que tenemos en Él. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, por la misericordia y el amor que has tenido con cada uno de nosotros. Señor, yo te pido en este momento que tú guardes aquí en este lugar donde estamos hoy la señal de Wi-Fi, que guardes nuestros corazones, que guardes, Señor, que nos guardes de toda distracción, Señor, de todo conflicto, Señor, que aparezca cuando querramos exponer la palabra, y mis hermanos cuando quieran recibirla. Señor, te amamos, te exaltamos. Gracias nuevamente, Señor, por la salvación. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos al capítulo 3 de Ezequiel, hermanos. Estaba hablando hoy con mi hermano y todos los días compartimos no solo cosas de la palabra, sino cómo estamos viendo todo esto que está sucediendo. Nosotros hoy justamente hablábamos, creemos que proféticamente los tiempos se están acelerando demasiado. Creemos que la iglesia de Cristo no va a ser la misma después de esta oposición o de lo que fuere que está sucediendo a través de este virus. Hay cosas que uno no entiende. Y por supuesto, como cristianos, ¿verdad? También tenemos que hacernos preguntas. Por supuesto, nos sometemos a la autoridad. Pero en este caso yo te pido, hermano, hermana, que en oración le preguntes al Señor realmente cuánto hay de verdad y cuánto hay de fantasía o de agenda escondida en lo que está llegando prácticamente a todo el mundo y también nos afecta a cada uno de nosotros. El Señor le dice a Ezequiel, ahí en el capítulo 3, que él era una atalaya. Ahora no le dice: si querés ser una atalaya, yo te voy a bendecir, yo te voy a usar, voy a hablarte palabra y tú se la vas a decir al pueblo. No había opción. Usted vio que en todos los profetas del Antiguo Testamento siempre registra las primeras palabras que registran antes de cada profecía: y vino a mí palabra de Jehová. No si el profeta quería, no si era el tiempo adecuado o no era el tiempo adecuado. En el caso de Ezequiel, después de darle una tremenda visión
de lo que es en el capítulo 1 el trono de Dios. Es tremendo ese capítulo, usted lo pueda leer. En el capítulo 3, fíjese el versículo 1, qué interesante, que el Señor no le da opción y le dice, me dijo, 3:1 de Ezequiel, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Era un comando, no había opción. Ezequiel tenía que comenzar a invertir y recibir la palabra de Dios para compartirla con el pueblo. Y otro versículo que quiero ir, antes de entrar a estos puntos que yo anoté, de qué significa ser una atalaya, y yo creo que al día de hoy usted y yo ya no nos queda opción, debemos ser atalayas por los tiempos que vienen. El 3:17 de Ezequiel dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, es otro comando, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La mayoría de las ciudades de Israel, en todo el pueblo de Israel, era amurallado y gran parte de la seguridad de las ciudades, incluido Jerusalén, hermanos, dependía de la responsabilidad de los atalayas que los líderes habían puesto para avisar, para llamar la atención cuando algo sucedía fuera de los límites de la ciudad. Era un soldado, se lo llamaba también un centinela, pero ¿por qué el nombre de atalaya? Era una persona que debía ser responsable, era una persona que no podía, si algo pasaba en la ciudad, había un ataque imprevisto y él no había avisado, no podía decir delante de los líderes me dormí, o tuve que tomarme un tiempo de sueño, o no sabía que en ese lugar me tocaba hoy o mañana. Habla de una responsabilidad tremenda, habla de un compromiso tremendo de aquellos varones que eran puestos como atalayas delante de Dios para llamar la atención, para exhortar, para gritar cuando algo estaba sucediendo o estaba por suceder. Y yo creo, hermanos, como hablamos hace un rato, en cuanto al tema profético, yo creo que usted, a partir de ahora, no podemos ser los mismos en cuanto a cómo compartimos la palabra de Dios con aquel o aquella que quiera escucharnos o que no quiera escucharnos. No queda opción para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios que quede, porque vamos a ver después de esta limpieza, de esta prueba de fuego en toda la iglesia mundial, a ver cuántos cristianos realmente se mantienen fieles a la palabra, fieles a su comunidad cristiana, fieles a la sana doctrina. Lo primero que vamos a compartir entonces, hermanos, el ser atalaya, como lo fue para Ezequiel, es una orden. Es una orden. Ahí en el 3:17 leíamos, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y la primera pregunta que quiero hacerte, ¿a quién te ha puesto Dios? ¿O delante de quién o quiénes te ha puesto Dios en este tiempo como atalaya, como centinela? ¿A quién vas a compartir la palabra de Dios? Quieran o no quieran escuchar. ¿A quién le vas a decir de repente, quiero avisarte que vas por el camino equivocado? Quiero recordarte que la palabra te dice que vas por camino de muerte, no por camino de vida. Vamos a ver al ratito las diferentes cosas que el Señor le pidió a Ezequiel que compartiera con el pueblo. Su función era oír la palabra de Dios y darla a conocer. ¿Qué pasa al día de hoy? Muchas veces no se quiere la palabra en profundidad. Muchas veces el pueblo cristiano quiere el milagro rápido, la solución matrimonial rápida, que los hijos salgan de las drogas rápidamente. Quieren un Dios tipo mágico, pero eso no es lo que la palabra nos enseña en cuanto a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, nuestro Señor y Salvador. Hay veces que lo único que parece que interesa es recibir milagros, añadir riqueza. ¿Qué está sucediendo al día de hoy con aquellos que estamos viendo? Que tal vez no están manteniéndose tan firmes como decían, que iban a mantenerse cuando llegara una situación, un problema, una pérdida de trabajo, una oposición como la que estamos pasando. ¿Cuál es nuestro compromiso como creyentes? La orden del Señor es
La orden del Señor es, eres mi hijo a través de Cristo, tenés que escuchar mi palabra y vas a tener que amonestar. Al que no conoce de Cristo lo vas a tener que tratar de traer al arrepentimiento y que reciban a mi hijo. Al que conoce a mi hijo pero se ha alejado, vas a tener que a través de la palabra mostrarle que necesita volver a la comunión conmigo. Nuestra función como atalaya, hermanos, primeramente puede llegar a ser en este tiempo denunciar la falsa doctrina, denunciar el pecado. Cuando personas como el líder de la iglesia romana, el día de ayer, pareciera que todas las semanas este hombre está trayendo tanta blasfemia y tanta tontería al pueblo de Dios. Este varón el día de ayer declara que hay que estar preparados porque ahora la madre tierra está enojada con esto del virus y vamos a tener que pagar consecuencias. Usted y yo, hermanos, como atalayas, vamos a tener que llamarle a aquellos que tienen una religión, que aman a Dios, pero tienen una religión, que tienen dogmas, que creen que un hombre puede determinar cómo viven. Vamos a tener que llamar a aquellos a la realidad, vamos a tener que ser atalaya de aquellos que de corazón quieren amar a Dios, pero todavía están perdidos porque no tienen a Cristo como único y suficiente Salvador. El ser atalaya era y es una gran responsabilidad. Fíjese el versículo 18 de Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Al día de hoy, gracias a la gracia de Cristo Jesús, si usted y yo no compartimos con alguien el Evangelio, aunque sabemos que tenemos que hacerlo, no es que vamos a perder la salvación o la sangre de esa persona va a ser demandada de nuestra mano. El Señor pagó todos nuestros pecados. Pero lo que sí va a suceder, hermanos, es cuando estemos delante del trono de Cristo, que cada cristiano va a estar ahí el Señor va a reconocer nuestras obras, nuestras coronas, nos va a dar tal vez alabanza por cosas que hemos hecho como sus hijos desde el momento que recibimos a Cristo. En ese instante sí, el Señor yo creo que nos va a reclamar, nos va a mostrar abiertamente. Cuando alguien tenía hambre de la palabra, cuando alguien preguntó, cuando no quisimos dedicar tiempo a llevarle el Evangelio a alguien, cuando por temor a perder una relación o alguien familiar, no le dijimos, ¿sabes qué? Aunque te enojes, yo tengo que decirte que si sigues de esta manera vas al infierno, porque no tienes a Cristo. El ser atalaya era y es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque anunciamos la verdad. Claro que no es tanta responsabilidad el atalaya que proclama no la palabra de Dios, sino lo que él o ella quieren proclamar. Va a ser una atalaya que va a estar bien con todos. Va a ser una atalaya que en lugar de corregir, de exhortar, de predicar la palabra, de tratar de ganar almas para Cristo, en lugar de hacerlo a través de la sana palabra, va a estar bien con todos porque va a diluir la verdad. El ser atalaya en este tiempo más que nunca, hermanos, es una orden, es una responsabilidad, es una recompensa. Cada alma que usted lleva a los pies de Cristo, cada cristiano alejado, principalmente los jóvenes, vemos tantos jóvenes alejados de la palabra de Dios y conocen a Cristo y han recibido a Cristo como Señor. Cada vez que hacemos volver o que llevamos a alguien de los pies de Cristo, es una recompensa que vamos a recibir del Señor. Fíjese el verso 21, 3:21 de Ezequiel. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Qué bonito, hermanos, qué bonito que el Señor nos quiere usar. Qué bonito cuando vemos hermanos, hermanas que buscan la manera de ver cómo podemos seguir encontrándonos, estudiando, compartir con los niños. Yo me siento realmente privilegiado, hermanos, y lo digo de corazón, me siento privilegiado de ver y reconocer los líderes que tenemos en nuestra querida iglesia.
el motivar, el traer a otros, el llamar al que no está, el que está a lo mejor desanimado, el que está enfriado. Golpear puertas, orar por el que no se ha acercado o no podemos comunicarnos con él o con ella, con esa familia. Hay una recompensa, hermano, para lo que estás haciendo. Hay una recompensa para lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo yo te lo declaro que hay una recompensa del Señor para tu vida. Cuando estás levantando tu ministerio de una manera que lo has tomado como una orden el hablar de Cristo, que lo has tomado como responsabilidad, sabemos que vamos a tener una recompensa. Ahí en el verso 26-27, 3, 26, 27, hay algo muy importante. Ni usted ni yo podemos corregir a alguien, exhortar a alguien, orar con exhortación con alguien, o hablarle a alguien de Cristo, si realmente no hemos recibido palabra de Dios o no conocemos la palabra de Dios. El atalaya no puede hablar de su propio intelecto. Usted y yo no podemos inventar lo que vamos a decir al que ha perdido la comunión con Cristo. No podemos solamente reprender por emoción o creyéndonos más que nadie. Tenemos que usar la palabra con amor, esa es la clave. Fíjese ahí en el versículo, ahí en Ezequiel 3, versículos 26 y 27. Termina el capítulo diciéndole, Jehová, nuestro Señor, a Ezequiel, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. No era el tiempo. El 27 dice, mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. El Señor le dice bien claro a Ezequiel, Ezequiel, no vas a poder hablar, aunque tengas fervor por mi palabra, aunque te enoje, en ese tiempo había una idolatría tremenda en Israel, por más que te enoje y quieras hablar, no vas a hablar palabra que no sea mía. Usted y yo, hermanos, como cristianos evangélicos, como hijos de Dios en Cristo, cuando usted quiere exhortar a alguien, motivar a alguien, quitar el desánimo a alguien, tiene que hacerlo a través de la palabra y tiene que ser alguien o un grupo que el Señor le haya mostrado que usted lo quiere hacer. Como siempre decimos, no nos metamos en una batalla espiritual o a corregir a los demás en un lugar donde a lo mejor el Señor no nos ha llamado y primero nos quiere corregir a nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Si queremos dar palabra, vamos a tener que recibir mucha palabra. Vamos a tener que orar. Vamos a tener que ponernos a los pies del Señor constantemente. De alguna manera, ahí en el capítulo 3, versículo 1, ¿se acuerda cuando leímos? El Señor le dice, hijo de hombre, come lo que hayas. Era un comando. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué era ese rollo? ¿Cuál es el símbolo? Era, claro, la profecía de Ezequiel, pero está relacionado con conocer toda la palabra de Dios. ¿Cómo voy a exhortar a alguien que venga a Cristo? ¿Cómo voy a exhortar a alguien que vuelva a los pies de Cristo? ¿Cómo voy a exhortar a una familia? ¿Cómo voy a exhortar a un joven? Si no lo hago con la palabra, ¿qué lo voy a hacer? ¿Con mi propio intelecto? ¿Con mi propia experiencia de vida? Somos atalayas, hermanos, pero debemos comer la palabra de Dios todos los días. Y ahí es donde el Señor te va a mostrar con quién hablar, con quién compartir, cómo a lo mejor entender que alguien o algo que estoy recibiendo de alguien tiene una doctrina falsa. Y a lo mejor decir, Señor, yo esto no lo quiero recibir más. Me has mostrado que no es bíblico. Lo que esta persona está compartiendo por internet, por la televisión, por el teléfono, por lo que fuera. Es tremendo lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia en cuanto al hambre de la palabra, pero también no se olvide que hay muchos lobos vestidos de oveja. Así que, hermanos, como atalayas tenemos que dar la voz de alarma, aún cuando vemos que alguien está recibiendo o confiando en una doctrina que no es bíblica. Debemos hablar la verdad. Un verdadero atalaya no trata de agradar a los hombres, como sí lo hacen muchos líderes. Usted sabe que al día de hoy ya hay muchas iglesias
principalmente en Estados Unidos, que no hablan del pecado, no hablan del infierno, no hablan de la sangre de Cristo, no hablan de arrepentirse, no hablan de dejar la inmoralidad sexual. Han llenado sus iglesias en base a mentiras, con estrategias y métodos del mundo. Fíjese lo que dice Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3 y 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, dice el apóstol Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Qué va a pasar después de esta situación, hermanos, que estamos viviendo? Yo creo que va a haber dos extremos en cada creyente. O vamos a volver con un deseo tremendo de abrazar a mis hermanos y hermanas en la fe, de levantar ministerios, de compartir la palabra. Yo creo que se van a levantar liderazgos en personas, en hermanos, en hermanas que nunca creyeron que podían llegar a ser líderes. Por otro lado, yo creo que va a haber familias que no nos van a atender cuando querramos llamar y preguntar cómo están, que ya hemos comenzado a reunirnos. A lo mejor no en la manera que lo hacíamos antes, pero hermanos, vamos a tener este estudio bíblico en este lugar público o hemos vuelto a la iglesia. Yo creo que va a haber dos extremos, el enfriamiento grande, el desánimo grande, la comodidad grande, y por otro lado a lo mejor aquel grupo de cristianos que están ya deseando volver, que están ya deseando servir, que están ya deseando seguir escuchando la verdad a través de los atalayas, como usted y como yo. El ser atalaya es una decisión. En el caso de Ezequiel, el Señor le mostró que no era una opción para él. Hijo de hombre, come lo que hayas. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. En este tiempo de la gracia, en esta edad de la gracia en Cristo, hermanos, nosotros tomamos la decisión si nos queremos convertir en atalayas de Dios o no. Lo tremendo y lo precioso es que si decidimos, Él nos prepara como atalayas. Fíjese el versículo 8, versículo 9 del capítulo 3 de Ezequiel. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. El Señor mismo, hermanos, es quien nos prepara, pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar disponibles, tenemos que estar dispuestos a invertir en las cosas de Dios. Nadie puede decir al día de hoy, en este momento tan especial, nadie puede decir no tengo tiempo, estoy preocupado, no sé por dónde empezar. Este es el tiempo, hermano, hermana, con el amor del Señor te lo digo, es el tiempo hoy de empezar a invertir en la palabra, en la oración, en el exhortar a otros, en el ver cómo estamos todos en la familia de Dios. ¿Cómo desearía yo que cada uno de nosotros, todos los que escuchan, podamos llegar a ser atalayas cuando todo esto pase, que no nos olvidemos rápido, que no demos todo por sentado o por seguro, porque tanto usted como yo, hermanos, usted sabe que hay veces que pensamos cómo estábamos hace 6 semanas atrás, y hay veces que es difícil de creer lo que el Señor ha permitido. Una atalaya de Dios no lucha con sus fuerzas, sino que lucha con el Espíritu de Dios. Fíjese el verso 12, 3:12. Y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. El 14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. El 24. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa.
Eso es profético para nosotros, hermanos. Es tiempo de encerrarse. Es tiempo de buscar un lugar especial donde usted va a hablar con Dios. Es un tiempo de buscar un lugar especial donde usted y yo vamos a reconocer lo que estamos haciendo mal como atalayas para comenzar a hacerlo bien. Tenemos que enamorarnos de la verdad, hermanos. Es tiempo de enamorarnos de la palabra de Dios. De esta forma nunca nos vamos a cansar de compartirla a tiempo y fuera de tiempo. En el verso 10 dice la palabra de Dios, y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas las palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. No está diciendo y escuchá por un rato y después ves. No, oye. El verbo ahí oír, hermano, está relacionado con analizar, meditar, confiar en esa palabra que el Señor me está diciendo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo, ya para ir terminando. 2 de Timoteo, ya para ir terminando. 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Por favor, yo te pido que lo leas conmigo. Te pido que lo leas conmigo, hermano, hermana, joven cristiano, amigo. Hoy vamos a estar compartiendo el plan de salvación para aquel que todavía no tiene a Cristo, pueda recibirlo como Señor. Este es el tiempo de esta palabra, hermanos. Hoy, así como el Señor le dijo cuando leyó el libro de Isaías ahí en la sinagoga, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta profecía. Hoy, esta palabra que vamos a leer todos juntos es para que le apliques vos y para que le aplique yo como atalayas. No hay opción. En este tiempo ya no hay elección, hermanos. 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El ser atalaya es una orden, es una responsabilidad, es una recompensa, es hablar la verdad con amor, es una decisión y es poder en el Espíritu Santo para que el Señor te use y me use de una manera tremenda, a lo mejor como no lo ha hecho hasta ahora. Usted se va a recordar de estas palabras. Nada va a ser igual, nada, aunque no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto que está sucediendo. Usted va a recordar estas palabras. Nada va a ser igual en el mundo, nada va a ser igual en tu vida, nada va a ser igual en la iglesia de Cristo a partir de esta situación. Y yo quiero ahora compartir, amigo, amiga, esta palabra de Cristo, no algo que yo invento, lo dice la Biblia. Si tú nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él es el único que te da el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice el Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, el apóstol dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Por qué no hacer esta oración conmigo? Es un regalo de Dios, no tienes que pagar nada y es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Vida eterna y perdón de pecados, prometido por el Hijo de Dios, el Creador del universo, Cristo Jesús. Si quisieras repetir conmigo: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en este momento, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu,
como mi Salvador personal. Yo sé que moriste en la cruz por mis pecados. Yo sé que resucitaste al tercer día, como lo dice tu Biblia. Y yo ahora reconozco que recibiéndote como Señor, soy perdonado de mis pecados y veré la vida eterna junto a ti para toda la eternidad. Yo te doy gracias, Padre, por esta vida eterna y este perdón de pecados que yo recibo en este instante, en mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, 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 gloria a Dios. Y yo quiero hacer una oración, hermanos, antes de despedirnos, por aquellos que están alejados, por aquellos que están fríos, por aquellos que están desanimados, teniendo a Cristo como Señor, que han dicho, ya no vale la pena que yo sea una atalaya, no vale la pena que exhorte, que hable, que corrija, porque no me escuchan. Por eso el título del mensaje, Atalaya, no te canses. Yo quiero hacer esta oración por ti. Bendito Padre de la Gloria, yo te pido por aquellos de tus hijos que están alejados, que están desanimados, que están en pecado, Señor, tal vez, y piensan que nunca van a poder volver a la comunión contigo. Que solamente recuerden, Señor, que tú en 1 de Juan 1:9 dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo te pido por aquellos, Señor, que necesitan volver a tus caminos. Te pido que tu Espíritu Santo no los deje en paz. Háblale, Señor Espíritu Santo, durante el día, durante la noche, a través de tu palabra, a través de una predicación, a través de una alabanza. Necesitamos atalayas, Señor. Aunque estén en otro lado, aunque esté con su mente y su corazón en otro lado, son tus hijos porque te han recibido como Señor. Tráelos a tu redil. Necesitamos atalayas más que nunca. Yo te pido, hermano, hermana, que vuelvas a los caminos de Cristo. No hay nada bueno fuera de Cristo, y menos en situaciones, momentos de oposición como los que estamos pasando. En el nombre de Cristo yo declaro que tú vuelves a confiar en tu Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones y hasta la próxima. Cristo vive.